Ok, bien. Entonces, habíamos visto estas formas irregulares de la conjugación en sí del imperfecto. No habíamos visto sobre todo, ¿no?, que el verbo essere era un verbo irregular, es un verbo irregular, ¿no? Y se conjuga de como vemos aquí en pantalla, ¿no? Ero, eri, era, eravamo, eravate, erano. Luego habíamos visto el verbo fare, ¿no?, que se conjugaba facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano. Il verbo bere, bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano. Il verbo dire, dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano. Este tipo de conjugación, ¿no? Este tipo de conjugación es irregular porque claramente no sigue, ¿no?, ¿cómo se dice?, ¿no?, una regla, ¿no?, de como habíamos visto anteriormente en la diapositiva de anterior, ¿no?, de la conjugación regular. Siempre hablando del imperfecto, atención. Todo esto es imperfecto nada más. Entonces, me gustaría responder, ¿no?, primero a esta pregunta. ¿No? ¿Qué cosa facevi quando eri piccolo? Yo aquí tengo algunos ejemplos, ¿no?, de respuestas de otros colegas de ustedes en otros grupos. Por ejemplo, ¿no?, hay quien me dijo, giocavo con le mie bambole. ¿Bambole? ¿Qué cosa es? Muñecas, creo, si no Ujú, mal me equivoco. Sí. así es. Bamboles, muñecas. ¿M? La bambola, ¿no?, es muñeca en italiano, pero bambola, la palabra sí, tal cual. De hecho, hay una canción que es, no sé, una bambola, no me acuerdo. Ahora, la bambola hace referencia a la muñeca, pero también al muñeco, ¿no? De hecho, es normal que por ejemplo, los niños o niñas, ¿no?, que piden este tipo de juguetes cuando son pequeños, ¿no?, piden una bambola. A veces no les llega también estos muñecos, ¿no?, supuestamente de género masculino, ¿no? Porque claramente bambola es una palabra que hace referencia a ambos tipos de muñecos, ¿no? Muñecos y muñecas de por sí. ¿Ok? Entonces aquí importante ver cómo tenemos el verbo giocare al imperfecto, ¿no? Giocavo. ¿Lo ven? Ujú. Luego tenemos andavo in vacanza con i miei genitori e i miei fratelli. Andavo, ¿no? Sería el imperfecto aquí. Otra persona me dijo, giocavo ai videogiochi. Jugaba con los videojuegos. Una vez más, el verbo giocare al imperfecto. Giocavo. Mangiavo le caramelle. ¿No? También. Giocavo a calcio. A calcio, ¿qué cosa era? Fútbol. Fútbol. Ujú, Fútbol. el fútbol. Andavo in bici e patinavo. No, aquí tenemos dos verbos al imperfecto. Andavo y patinavo. Dos. Guardavo la TV quando tornavo da scuola. ¿No? Veía la televisión cuando regresaba de la escuela. Y luego andavo sull'altalena. ¿Alguien sabe qué es altalena? No, bueno, yo no. ¿No? No, Entonces, profe. les voy a mostrar qué cosa es la altalena. Un segundo, un segundo. Estoy buscando una imagen digna. Una imagen clara. Aquí está. Esta, la altalena. ¿No? ¿Cómo se llama? El columpio en español. ¿Sí? Columpio. Sí. Exacto. En italiano, altalena. Ujú. Bien. Que personalmente, hasta el día de hoy, cada vez que veo una, siempre estoy ahí. Bien. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Van a irme diciendo ustedes, ¿no? ¿Qué cosa facevi cuando eri piccolo o cuando eri piccola? ¿No? Algo que recuerden de su infancia. A ver, los oigo. Intenten hacerlo en italiano, ya si no pueden, me lo dicen en español y lo vemos juntos.
Ay, No, adelante, Víctor, perdón. muchas gracias. A me, no, a me piaceva Mm, leggere. ujú. Io cavo con giochi da tavola. Giocavo con giochi da tavola. Mhm. Va bene. A me piaceva leggere e giocavo con giochi da tavola. ¿No? Aquí claramente l'imperfecto es piaceva. ¿De cuál verbo? Piacere. Sí, de piacere, bien. Y giocavo, no del verbo giocare. Giochi da tavola, ¿sí saben todos qué cosa es? ¿Juegos de mesa? Ujú. Juegos de mesa, ¿no? Juegos de mesa pueden ser Monopolio, no, no sé, ¿qué otro más hay? No, no era muy bueno con juegos de mesa en mis épocas. Solo recuerdo Monopolio y seguramente hay más, ¿no? También hasta el ajedrez es juego de mesa. Sí, claro. Mm. A ver, Escarabeo. el uno, lotería. También, ujú. Claro, ajá. Cluedo, no sé si lo conocen. Sí. Pictionary, todo este tipo de juegos, ¿no? Son lo que se conoce en italiano como giochi da tavola. ¿Ok? Ok. Ok, grazie Víctor. ¿Quién A más? ver, Ujú, yo mi piaceva andare in bici ujú. e giocavo con le mie bambole. Ok, mi piaceva andare in bici e giocavo con le mie bambole. Ok, muy bien. Entonces aquí no tenemos otra vez piaceva y giocare. Ok. Podríamos también cambiarlo, ¿no? Como la pregunta es qué cosa facevi cuando eri piccolo, lo podríamos cambiar la frase de Víctor al inicio y poner, no sé, leggevo, oppa, perdón, leggevo e giocavo con i giochi da tavola. No, leggevo ya sería la acción principal. Y aquí también, ¿no? Como te gustaba ir en bicicleta, podríamos transformarlo y decir Andavo. andavo, ujú, exacto. Andavo in bici e giocavo con le mie bambole. Ok. Bien, ¿alguien más? Yo, pero no sé si está bien. A ver. Eh, yo acabo, yo acabo con la mía máquina, Mm. eh, fin- fingevo, o sea, pretendía ir a otros países en él. A Ah, eso ok. jugaba yo. Mhm, ok. Fingevo di andare mm, verso Viaggio. altri paesi. O andare in viaggio, claro, también. In viaggio. Ok. Ujú. Voy a poner más pequeños acá estos nenes. Ok. Entonces, quedaríano giocavo con la mia macchina e fingevo di andare verso altri paesi o fingevo di andare in viaggio. Ok. Hasta el auto de juguete, ¿no? No, me subía al bochito de mi papá. Ok, ok, ok. Sí, Qué sí, sí, padre. entonces está bien. Ujú. Giocavo, no tenemos entonces el imperfecto aquí de giocare. Fingevo, no el imperfecto de fingere, ¿no? Que tiene el mismo significado que la palabra que se parece en español, ¿no? Fingir sería en español. Fingevo di andare verso altri paesi, ¿no? Fingía de ir, no, fingía ir hacia otros países o fingía ir de viaje, ¿no? In viaggio. ¿Bene? ¿Alguien más? Profe, por ejemplo, ¿cómo se diría? Me gustaba jugar a la comidita. Mi piaceva Mi giocare, piaceva. Mm, giocare, ay, ¿cómo sería? Estoy pensando, a ver, La, déjame ver.
¿Cómo lo dirían en Como- italiano? no sé, Yo creo que lo dirían un poco más genérico. O sea, como que dirían algo como giocare al ristorante, por ejemplo. el O cosas restaurante. así, ¿no? O giocare a cucinare. Ah, ok. Ah, porque a mí me encantaba jugar así, que preparaba cositas y hasta la fecha. Pero ahora ya lo hago de verdad. Ahora ya lo haces en serio. Ahora sí lo hago en serio, profe. Mi piaceva giocare, ¿no? A cucinare. No, vamos a Cucinare, dejarlo así. ok. Mm. Ujú. Mm, ¿Algo más ibas a complementar o está bien así? no, Ujú. tenía, o sea, porque ayer cuando vi de las actividades, dije, Ajá. ¿a qué me gustaba jugar? Y principalmente andar en bicicleta Ujú. y así como que jugaba la cocinita y ya les Mm. preparaba las tortillas, las hacía en chiquitito y todo en chiquitito, o sea, todo en mini. Por Todo eso en dije, ¿cómo mini. quisiera jugar a la comidita? Tenía esa No, creo que en italiano lo van a decir más así, ¿no? Con el, no, Qué mi piaceva giocare padre, a cucinare. cucinare. Ok, Mm. gracias. qué padre. Yo lo único que hacía era subirme al carro y pretender que viajaba. O si no, agarraba las bolsas de mi mamá y subía y bajaba escaleras. Y ya. Y hacía lo mismo, pretendía que visitaba muchos países y ciudades. Pretendías que eran las maletas. Padre. Porque yo cuando era niña soñaba y juraba que podía llegar a cualquier lado en carro. Mm. Y creciendo me di cuenta que no. Ay, no, esas cosas que uno piensa cuando somos niños, ¿no? Y luego crecemos y nos damos cuenta de que es todo mucho más complicado de lo Y- que... O también pensaba que todo el mundo se entendía, o sea, que todos Ah, hablaban el mismo idioma. mm. Y ahora mírate aquí, aprendiendo otro idioma, para poder entender otro país. Y bueno, desde niña sí, a corta edad me di cuenta que era mentira y desde chiquita me llamó la atención, pero cuando sí era más chica sí pensaba que en todos lugares podías ir en carro y que en cualquier momento podías ir y que no era tan caro y que todo el mundo te iba a entender. Pero ya grande me Sí. di cuenta que no, es una vil mentira. Una vil mentira, exactamente. No, sí, yo también de niño me recuerdo pensar en el mundo en sí como sí, un gran lugar, ¿no? Que tenía muchas cosas por ver y todo demás, pero pensaba un poco en esta cosa de que podíamos llegar hasta a pie, así como caminando, ¿no? Que un día me despertaba y decía, bueno, hoy día quiero irnos a tal sitio. ¿No? Y yo sabía que me iba a demorar mucho, pero sabía que podía llegar, pero es imposible, ¿no? Claramente hoy en día no podemos, a no ser que tengamos todo un año sabático, ¿no? Para dedicarle. ¿No? A hacer tipo lo que hacen los mochileros, por ejemplo, ¿no? Y le echo la Pero, culpa a las mm. películas americanas, o sea, bueno, las gringas, las películas gringas, porque también pensaba que era muy fácil entrar a una universidad de allá. No, o sea, yo me imaginaba en Stanford, en Harvard, hasta que crecí y me di cuenta que es muy difícil y muy caro. No, el tipo de influencia de las películas estadounidenses es muy, es realmente una influencia. En Europa tienen mucho prejuicio, a ver, te digo. Por ejemplo, allá el cine estadounidense lo ven siempre con pinzas, o sea, lo toman siempre como así porque dicen que es muy irrealista. O sea, a los europeos les gusta lo más, a ver, dependiendo del país, ¿no? Les gusta un poco más la realidad. ¿No? Por ejemplo, no les gusta mucho ver, no sé, los finales felices porque dicen que así no es la vida no termina siempre todo bien. O sea, como que hay cosas que van a ser, ¿no? Un poco ambivalentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no mostrar? No, por eso no sé si han visto, han tenido la oportunidad de ver cine independiente europeo. No, muchas veces las películas duran mucho y te muestran muchas escenas y te muestran, por ejemplo, no sé, no sé, una persona que se siente en un parque y ve durante 3 minutos, no sé, la gente pasar. No, y esto les gusta mucho a los europeos, este tipo de escenas así, porque como que demuestran lo que uno a veces hace, ¿no? A veces un poco para desconectarte de la vida cotidiana, ¿no? Usualmente uno a veces busca la naturaleza, busca hacer cosas así distintas, ¿no? Entonces, es que se critica mucho en Europa al cine de por sí estadounidense. Es muy comercial para sus ojos, ¿no? Porque es como que todos felices, todos los finales felices, hay, todo el mundo consigue todo lo que quiere, ¿no? Entonces como que crecemos viendo este tipo de películas y nos convencemos de alguna forma de que puede llegar a ser así, pero como que a veces la realidad es otra, ¿no? O sea, no siempre es un final feliz, ¿no? En las historias de por sí. Entonces eso a veces en las películas europeas independientes, si tienen la oportunidad de ver alguna, van a darse cuenta, ¿no? Como es un completo distinto, ¿no? Un modo de ver la vida distinto, ¿no? Un poco más capaz realista respecto a la concepción Sí. de Estados Yo, Unidos. yo alguna vez vi una película
francesa para una, ¿cómo se dice? Para una tarea de mi clase de francés. Ujú. Y sí era, o sea, el final feliz que normal, estoy acostumbrada a ver en las películas, pues, o sea, no pasó. Y pues en Mm, realidad era una historia muy real de la vida de un señor adulto con familia, o sea, mm. Sí, tiende era a ser muy una situación muy realista. realista. Tienden a ser muy, muy realistas el cine europeo. Eso es como que muy, muy realista, ¿no? A veces por eso a veces tiene esta fama de ser muy crudo, ¿no? Como que mostrarte cosas que de repente uno convencionalmente no encuentra en las películas, ¿no? Del cine así comerciales, ¿no? Entonces, sí, hay esta diferencia muy fuerte, ¿no? En cine y expresión artística entre lo que nos ha acostumbrado Estados Unidos con su influencia y lo que realmente le gusta al resto, también a ese continente, ¿no? Al menos a Europa, de por sí. ¿No? Bien, entonces ya hablamos aquí. Siempre nos vamos un poco por las raíces. Bien, entonces, aquí teníamos esta parte del imperfecto que me gustaba dejarla en claro, ¿no? Sobre todo la conjugación, porque es muy, muy utilizada justamente para hablar de recuerdos, ¿no? De cosas que han pasado, ¿no? Recordemos que el imperfecto es un tiempo pasado, ¿no? Pero es un tiempo pasado de una sola conjugación, no es como el pasado próximo que incluye un auxiliar y demás. Entonces, claramente se utiliza, ¿no? En ese tipo de contextos, ¿no? En las preguntas, ¿no? Che facevi quando eri piccolo? O da bambino, cosa ti piaceva? O quando eri a scuola, quando eri piccolo e andavi a scuola, ¿no? Che facevi? ¿No? Ese tipo de preguntas que nos hacen evocar recuerdos, ¿no? De hace años. Usualmente las vamos a responder en italiano utilizando el imperfecto. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Ujú. Sí, sí. Ahora, tengo este pequeño texto. Okay. Tengo un diálogo aquí entre Alina y Leo. ¿No? Este todavía no lo habíamos leído, me acuerdo, en clase. Creo que se los incluí en las diapositivas que les publiqué, pero no los habíamos leído aún. Sí están en las diapositivas, ¿no? Sí, sí está incluido, profe. Ujú. Ok. Pero creo que no lo habíamos leído en clase, si no me equivoco. No, no lo No, hemos no. leído. Ok. Bien, vamos a ver. Primero lo voy a leer yo. Tenemos a Alina e Leo. I miei giochi. Tu che giochi facevi da bambino? Tanti, ma il mio preferito era nascondino. Lo conosci? Certo, tutti lo conoscono. Uno conta mentre gli altri si nascondono e poi li deve trovare. Sì, proprio quello. Poi giocavo a calcio con i soldatini, con le macchinine. E tu a cosa giocavi? Giocavo a pallavolo con la corda e soprattutto con le bambole. Le vestivo, le pettinavo, erano le mie bambine. Certo, i soliti giochi da femmina. E che cartoni animati guardavi in TV? Io e le mie amiche guardavamo Candy Candy tutti i giorni. Ah, io la odiavo, piangeva sempre, era insopportabile. E tu che cartoni guardavi? Guardavo Tom e Jerry, Goldrake, Capitan Halrock, certo, i soliti cartoni da maschi. Però Tom e Jerry li guardavo anch'io e mi piacevano un sacco. No me había dado cuenta del diálogo, de la cantidad de palabras un poco sexistas que hay, pero bueno. Entonces, aquí tenemos una típica conversación, ¿no? Entre dos amigos probablemente, ¿no? Alina y Leo, ¿no? Que están un poco acordándose qué cosa veían de niños, ¿no? Entonces, ¿qué le gustaba hacer, por ejemplo, ¿no? A Alina, ¿no? ¿Qué le gustaba hacer principalmente cuando era más pequeña? Giocava con i suoi bambole, le Le sue vestiva, bambole. Ujú, le pettinava. ujú. Poi? Mi piaceva guardare Candy Candy tutti i Mm. giorni. Ajá. ¿Qualcuno sa che cos'è Candy Candy? Ah, es una caricatura que a mí también me gusta mucho. Ah, ya Haz de entendí cuenta cuál una comedia, es. pero para niños. De Ya una niña entendí que cuál es, ya se llama entendí cuál es. Sí, Candy yo alguna Candy. vez también la he captado, ok. Ya sé, de esta niña rubia. Sì, Exacto, con unos Ah, ojotes ok. azules.
Ya veo, ya. Ella. Novia de Anthony. Ah, Exacto. Ajá, exactamente. Dios mío, qué viejo que estoy. Lo siento. Pero me acuerdo, imagínense que me acuerdo haberlo visto así hace tiempo, claramente, cuando era así, un bebé. Probablemente. Ah, ok. No es que yo la conocía con otro nombre, simplemente la conocía con Candy, nada más. Entonces Candy pensé que era otra cosa. Candy Candy, así es. Mm, ok. No sabía que también se había transmitido en Italia. No, porque no sé si ustedes vieron, había una serie infantil que se llamaba, espera, ahora se los muestro. Mm, esperen. No sé si vieron esta serie. Sí, de hecho ahora la están transmitiendo. ¿Sí? No, porque esta yo sí la vi de niño y me hacía llorar siempre. O sea, ahí me veían a mí de así de no cuánto, 6 años, que veía esta serie animada y me preguntaba, pero ¿por qué no encuentra a la mamá? ¿Por qué no la encuentra? Siempre estaba así constantemente preguntándole, ¿no? Iba de repente con mis familiares y les decía, pero ¿por qué Marco no encuentra a su mamá? Sí, estaba obsesionado, ¿no? Decía, ¿por qué? Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué es tan encontrar a su difícil? mamá. No, esa entonces yo no como, la conozco. ¿no la conoces? Búscala Mm. porque está ambientada en Italia. Ahora la están transmitiendo en Mm. imagen, televisión, los ¿No? domingos. La han de haber remasterizado, creo yo, porque a menos en mis épocas era es muy antigua, ¿no? Es muy antigua. De hecho, mi mamá la vio, o sea, cuando era niña, ¿no? Entonces ya luego primero la colorearon, le pusieron, ¿no? los colores, porque antes eran blanco y negro, y ya luego ahora la han remasterizado de modo que se ve más nítida, ¿no? Pero es muy, muy triste, muy triste. Al menos eso es lo que yo recuerdo. ¿No? Como que en un cierto pueblo de Italia, ¿no? Este niño pierde a su mamá porque su mamá se va a trabajar, ¿no? Si no recuerdo mal, no les quiero dar spoiler, pero creo que viene a Sudamérica la mamá a trabajar, ¿no? Y relata prácticamente lo que alguna vez les conté, ¿no? La gran migración italiana a Latinoamérica, sobre todo a Argentina, ¿no? Que hubo en los años estos, si no recuerdo mal, ¿cuándo fue? Inicio 1900, si no me equivoco. No recuerdo bien. Yo creo que fue mucho más antes. No. Fin 1800, inicio 1900. Y también durante toda la primera parte de 1900, también, ¿no? Hubo una increíble migración de italianos a Argentina. De hecho, en Argentina hay muchos descendientes de italianos. ¿No? Es como que está... Y hay mucha influencia de la comida. De hecho, la típica comida argentina son pizzas, son ñoquis, son todas cosas que se comen en Italia. ¿No? Milanesa, por ejemplo, ya es el plato que todo el mundo está en los almuerzos, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Y de hecho esta serie es animada, pero de trasfondo tiene claramente esta parte de la migración, ¿no? Porque en esas épocas Italia estaba muy mal económicamente, ¿no? Y no solamente Argentina era el lugar predilecto, también muchas otras partes de Latinoamérica, ¿no? De hecho también buena parte de la migración también llegó, por ejemplo, a Chile, a Perú, ¿no? De hecho yo recuerdo en Perú tener a amigos en el colegio, ¿no? Descendientes así de abuelos, ¿no? Que llegaron a migrantes de Italia. ¿No? Y hay muchas comunidades, ¿no? De ítalos argentinos, ítalos peruanos. Acá también en México hay muchos, ¿eh? No sé si los habrán visto alguna vez. De hecho, hay unas zonas, ciertas ciudades, creo que hay una zona hasta que se habla una variación de mezcla de italiano-español. O sea, acá mismo en México, ¿eh? Busquen, intenten informarse de que es un fenómeno que es muy interesante culturalmente, ¿no? Entonces, esta serie, ¿no? Ahí refleja esta parte de la migración, ¿no? De la mamá del niño para buscar un futuro mejor, se va a Argentina. Bien, Sí. ok. Perdónenme que les esté tanto hablando de tantas cosas. Entonces, ok. Me interesaba a ver quién podría repetir entonces este diálogo. Dos personas. A ver, yo, profe. Ujú. ¿Quién más? Mari Carmen, ¿quién más te acompaña? Io. Ok. Ma Bien. io voglio essere Alina. Ok, va bene. Entonces, Alina, Víctor y Leo, Mari Carmen. Prego.
Tu che io che facevi da bambino? Tanti, ma il mio preferito era Nascondino. ¿Lo conosci? Certo, tutti lo conosco. Uno conta mentre gli altri si nascondono e poi li deve trovare. Sì, proprio quello. Poi giocavo a calcio con i soldatini, con le macchine. Tu a cosa giocavi? Giocavo a pallavolo con la corda e soprattutto con le bambole. Le vestivo, le patinavo, erano le mie bambine. Certo, i soliti giochi da famiglia. E che cartoni animati guardavi in TV? Lo e le miei amici guardavamo Candy Candy tutti i giorni. Ah, io la odiavo. Piangeva sempre, era insopportabile. E tu che cartoni guardavi? Guardavo Tom e Jerry, Goldrake, Capitan Harlock. Ujú. Certo, i soliti cartoni da maschi, però Tom e Jerry li guardavo anch'io e mi piacevano un sacco. Mm, Benissimo, ok. Molto bene, grazie. A ver, aquí creo que no les di la oportunidad de decirme qué palabras no conocían del diálogo. Aprovechemos ahora. Profe, Ujú. soldatini son soldaditos, Ajá, soldados. exacto. Ajá. Sí, soldatini Ok. serían el diminutivo de soldado. O serían estos. A ver, que si dices soldatini en Italia, siempre te van a decir siempre el típico soldadito de juguete, ¿no? Entonces, es un poco como estos. ¿No? Los de Toy Ajá, sí, Story, no sí. sé Como si han los de visto Toy Toy Story. Story. Exactamente. Ujú, Anda, sí, sí. ujú. Ok. Esos son los soldatini. ¿Qué más? Ah, claramente le maquinine, ¿no? Serían los autitos, ¿no? Los cochecitos de juguete, ¿no? Que es el diminutivo, Sí, ¿no? ok. Ya, luego creo que los vamos, de hecho, a ver, déjame que lo anoto. Sería interesante también darles una clase de diminutivos, ¿no? Cómo se forman en italiano, que son muy curiosos, ¿no? Porque los italianos también como los latinos, ¿no? Como quien habla español, también utilizan muchos diminutivos. Capaz no tanto como en español exageramos, ¿no? Que para todo es pequeñísimo, no para nosotros, pero ellos sí los utilizan, ¿no? Cuando de repente hablan de cierta forma o justamente en este contexto en el que recuerdan, ¿no? Cuando eran niños, ¿qué hacían? ¿No? Entonces automáticamente el cerebro te hace pensar en todo muy pequeñito. Entonces empiezan a describir, ¿no? I soldatini, le macchinine, le bamboline, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Al diminutivo, ¿no? Que uno naturalmente describe. Entonces, macchinine, ¿no? Sería cochecitos de juguete. Ok. Ujú. Profe, bueno, porque pala es pelota, pero palábolo, Ya te digo. Palabolo te lo muestro con una imagen. gracias. Perdón. Ya voy, ya voy. Este deporte. ¿Lo Oh, identifican? voleibol. Ujú. Ok. Voleibol, exacto. Perfecto. Gracias. Palabolo. ¿O sabían que en Italia a veces los niños, cuando están antes de entrar al liceo, ¿no? Que sería la escuela secundaria, tienen como obligatorio hacer deportes, ¿no? Como que tienen un curso de deporte en sí, ¿no? Y hay muchas cosas para elegir, ¿no? Deporte también, imagínense que lo consideran también en la parte de los instrumentos musicales, ¿no? Entonces a veces hay quien elige piano, entonces vas a clases de piano,
Hay quien elige, no sé, guitarra, cosas así, o deportes así como estos, ¿no? Pallavolo, calcio, etcétera. No es muy común, ¿no? Que los preadolescentes, por ejemplo, siempre después de la escuela, atención, ¿no? Primero van a la escuela, luego termina la escuela, regresan a casa, almuerzan rápido y ya luego otra vez vuelven a salir a las actividades extra, ¿no? Como estas, ¿no? Piano, pallavolo, etcétera, etcétera. Siempre los tienen así haciendo un montón de cosas a los jóvenes allá. Ok. Ujú. Ah, entonces, palábolo, así se Pallavolo. pronuncia. Con Ah, el acento en la segunda, no, espera, pallavolo. palábolo. Oh, Pallavolo. ok, a ver, yo te voy a decir, yo, a ver, yo cuando era più giovane, Ujú. giocava pallavolo, Giocavo a pallavolo. a pallavolo, Mm, sì, mi Pallavolo. piaceva molto. Déjame que te escribo esta frase en el chat para que la tengas. Io quando ero giovane giocavo molto a pallavolo. Ujú. Recuerden que el verbo giocare va a requerir no la preposición a, no giocare a, ¿no? Por ejemplo, se dice giocare a calcio, ¿no? Giocare a calcio, giocare a nascondino, ¿no? Que es esta actividad, ¿no? Para esconderse. Giocare a calcio, giocare a nascondino. Pero si utilizamos un elemento en sí al momento de jugar, ¿no? Por ejemplo, quiero decir jugar con los videojuegos, ¿no? Ahí también vamos a utilizar la preposición. Vamos a decir giocare ai videogiochi. Giocare ai videogiochi, una preposición articulada. Mientras que si vamos a decir la persona con quien jugábamos, ¿no? Claramente vamos a utilizar la conjunción, ¿no? Diríamos giocare, giocavo con i miei amici, por ejemplo. ¿Ok? Ok, profe. Ujú. Ujú. ¿Hay algo más aquí en cuestión de palabras? Ah, la corda. ¿Qué cosa es la corda? La cuerda, con la Sí, cuerda, exacto. O sea, ¿cómo se llama en italiano no, este juego? saltar la cuerda, brincar la Ujú, real, la cuerda. Sí, igual, exacto. sí. Ok. Le vestivo, le pettinavo, creo que está aquí. Ah, cartoni animati es dibujos animados en italiano. Ujú. Cartoni animati, ¿qué más? Creo que ya está todo. Parece que sí, profe. Bueno, Ah, la expresión mi piaceva in un sacco, ¿no? Creo que alguna vez les expliqué, o no, creo que capaz no. ¿No? Cuando decimos, ¿no? Mi piaceva un sacco, o mi piace un sacco, una cosa, no es que me gusta mucho algo, no es una expresión. No? Mi piace un sacco, non lo so, mi piace un sacco guardare Netflix, per esempio. No, me gusta mucho mirar Netflix. O mi piace un sacco imparare le lingue. No, me gusta mucho no aprender idiomas. Mi piace un sacco viaggiare. Me gusta mucho viajar. Ah, pero atención que esta parte, un sacco, no es es una expresión de por sí, ¿no? Porque un sacco, no solo la palabra en sí, no hace referencia a otra cosa. ¿No? Un saco así tal cual hace referencia, ¿no? Puede ser a lo que en italiano se conoce como un contenedor grande, ¿no? De cierto material, ¿no? Entonces, es simplemente una expresión, ¿no? Claramente podemos poner, no, mi piace molto, ¿no? Si que no quisiéramos utilizar un saco, ¿no? Porque claramente un saco es muy coloquial. Entonces, por ejemplo, si estamos en un contexto muy formal, ¿no? Tenemos que hablar así, con un cierto lenguaje, no vamos a decir, no mi piace un saco, porque es coloquial, vamos a decir mi piace molto, por ejemplo. ¿Ok? Ok, profe. Sí, Ujú. mi piace. Ok. Bien, ahora, se está por cerrar la reunión. Por favor, ¿podrían volver a entrar en el mismo enlace? Nos faltan 20 minutos más y ya luego los dejo ir. Ok, profe. Ok, nos vemos. Sí. Ok. Gracias por avisarnos. Siempre se me pasa. Ajá.
Número 1, entonces. Francesca y Ricardo. ¿Cómo vamos a poner? Andábamos al bar. No, ese es imperfecto. Este ahora Ay, tiene que ser pasado próximo. Oh, perdón. No, no, problema. ¿Hanno andato? Andar es un verbo de desplazamiento, ¿no? Cuando con ese tipo de verbos, Andato al No, es con essere, ¿no? con ese, como Ya auxiliar. resolví. essere. Sono andati. Siamo andato. Sono. Sono andati, ¿no? Como acaba de Perdón, me decir perdí. Víctor. ¿Es imperfecto o No, pasado próximo. Ah, ok, Pasado ok. próximo. Ok. Sí, sono andati, ¿no? Porque Francesca y Ricardo son, o sea, si quisiéramos reemplazarlos con un pronombre, sería, ¿no? Loro, ¿no? Ellos, loro. Entonces quedaría, ¿no? Sono andati, ¿no? Porque aquí, cuando utilizamos, esta es una cosa que usualmente se tiende a olvidar, cuando utilizamos el pasado próximo con el auxiliar essere, ¿no? El participio pasado se va a acordar en género y número. En este caso, con el pronombre, ¿no? Francesca y Ricardo son dos personas, entonces es un grupo mixto, ¿no? Para los grupos mixtos vamos a utilizar, ¿no? El plural masculino. Entonces, y, ¿no? En acuerdo con el participio pasado. ¿No? Francesca y Ricardo sono andati al bar. ¿Ok? Ok, profe. Ahora, una cosa que y justo les estaba diciendo en mi grupo de las 7, que también están viendo más o menos este tema, es un poco complicado el pasado próximo al inicio para quien lo aprende por primera vez, a no ser que ya sepas francés, ¿no? Porque en francés se comporta básicamente idéntico, ¿no? Con el passé composé, por ejemplo. Pero quien no, quien está empezando a ver estos tiempos compuestos con el italiano, ¿no? Yo les aconsejo mucho hacer referencia al pasado simple del español. ¿Por qué? Nosotros en español no utilizamos el pretérito perfecto con tanta frecuencia, ¿no? Porque el pretérito perfecto sería justamente el equivalente directo al pasado próximo del italiano, porque utilizamos justamente, ¿no? El auxiliar haber, ¿no? Cuando nosotros decimos en español, yo he dicho, yo he comido, yo he visto, todo esto es tal cual el pasado próximo. Pero en español utilizamos también nuestro querido pasado simple, ¿no? Lo utilizamos para todo, no sé si se han dado cuenta. Dije, comí, vi, fui, hice, todo eso es pasado simple, ¿no? Tendemos más a utilizar ese que el pretérito perfecto, porque claramente el pretérito perfecto involucra un auxiliar que nos da flojera inconscientemente utilizar. Así de simple. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Que cuando aprendemos el pasado próximo del italiano, se tiende, ¿no? Lo tendemos a asimilar con un tiempo compuesto difícil. No se los digo porque en todo Marquesa, en toda la historia de la Academia de Italiano en Marquesa, cada vez que los grupos se gradúan, cuando ya llegan a terminar y se gradúan, les preguntamos, ¿cuál fue el tema que más problemas te dio en todo el curso? Y van y responden pasado próximo. Y nosotros nos quedamos, ¿pero por qué? Es lo más simple del mundo. O sea, no nos ponemos a pensar el por qué. Y hemos llegado a la conclusión que es porque no hay una buena asociación entre lo que representa el pasado próximo en español. Entonces, ahora, lo que yo les digo es que cada vez que encontremos un pasado próximo, pensemos en un pasado simple del español. No, sono andati, el verbo andare es el verbo ir, entonces en español será un fueron. ¿Ok? Ok. ¿No? Francesca y Ricardo sono andati al bar. Ok, Francesca y Ricardo fueron al bar, por ejemplo. O si hacen esa asociación, yo creo que va a ser un poco más fácil intentar asimilar cuándo utilizarlo. ¿De acuerdo? De acuerdo, lo intentaré. Okay. Sobre todo también, chicos, porque aún no llegamos, pero en italiano también hay un pasado simple, pero para ellos es passato remoto, ¿no? El pasado simple del español, en italiano es passato remoto, y como su nombre lo indica, lo vamos a utilizar más con cosas que han pasado hace mucho tiempo, o que las percibimos como cosas muy antiguas. Entonces es un pasado que en Italia misma se utiliza poquísimo, ¿no? Es un pasado muy, muy poco. De hecho, ese es otro lío entre hispanohablantes y italoparlantes, porque claramente no podemos utilizar la misma correspondencia de tiempos. Pasado próximo
Por eso, repito, pasado próximo será pasado simple del español. ¿Ok? Mientras que el pasado simple del español no puede ser utilizado como en el mismo momento en el que en italiano utilizaríamos un pasado remoto. Porque el pasado remoto en italiano es más literario. ¿Vale? O sea, es algo más que se encuentra más en libros, las personas lo utilizan muy poco. O por ende no sería algo común. ¿Ok? Pero ya luego cuando lleguemos al tema les voy a explicar bien el por qué. Ok, profe. Mm, Sí. ok. Vamos entonces a continuar. Frase número 2. Paola. Paola. Arrivata. Ok. È arrivata. Aquí, paréntesis, acá en italiano el nombre es Paola. Con el acento sobre la Paola. Paola. Ok. Paola. Porque a mí siempre se me reían cuando yo pronunciaba el nombre Paola. Me decían, ¿por qué Paola? Yo no, porque así es en español. ¿No? Y ellos no, Paola. Yo, ok. Ujú. Número 3. Hanno lavorato in Germania. Ok, perfetto. Sofia e Francesca hanno lavorato in Germania per 6 mesi. ¿Germania qué países? Alemania. Alemania, perfecto. Número 4. Sono entrati in quel cinema. Perfecto. Gabriele e Simone, no, dos nombres masculinos. Gabriele e Simone sono entrati in quel cinema. Ok? Número 5. Quel ragazzo non hanno pagato il conto. Quelle ragazze non hanno pagato il conto. Ok? Aquí claramente no hacemos acuerdo cuando tenemos auxiliar avere, ¿no? Esa era la otra característica. Cuando tenemos essere, sí acordamos, ¿no? En género. Aquí Paola, un nombre de género femenino, entonces arrivata, ¿no? En cambio aquí utilizamos pagato porque tenemos el auxiliar avere, ¿no? Entonces no hay acuerdo. ¿Ok? Quelle ragazze hanno pagato, non hanno pagato il conto, perdón. Número 6. Molta gente sono partiti. Casi. Partite. ¿Es partita o es partita? Partita. Ok. ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica? Por el acuerdo ¿De acuerdo con qué cosa? del verbo essere. Mm. Acuerdo para el verbo. Más que acuerdo con el verbo essere, ¿no? En realidad es porque es acuerdo con el sujeto de la frase. El sujeto de la frase en este caso es molta gente. Y gente es una palabra singular. A pesar de que semánticamente hace referencia a una cantidad de personas, ¿no? La gente es la gente, ¿no? Muchas personas. La palabra es de género singular, perdón, de número singular. Entonces, la gente, ¿no? Entonces va a quedar, ¿no? Se va a acordar con un artículo femenino. Entonces, molta gente è partita per le vacanze. Ah, ok. Ujú. Ujú. Bien, frase número 7. Gianni è una persona che è diventata ricca con il suo lavoro. Benissimo. Gianni è una persona che è diventata ricca con il suo lavoro. Oh, no sé, capaz está hablando de Gianni Versace. Frase número 8. Anna Ha potuto. Ok, bene. Anna non ha potuto andare al lavoro. Bien. Frase número 9. Sofia non ha potuto leggere quel libro. Ok. Sofia non ha potuto leggere quel libro. Numero 10. Francesca è soltata. Ha saltato. Ha saltato. Exacto. Saltata, sì. Sulla moto. ¿Qué significa?
Entiendo que como que se subió, ¿no? Subió a la moto. Que saltó sobre la moto. Ah, saltó. Ujú. Ok. Saltato es el verbo saltare, ¿no? Igual que en español, saltar. No, Francesca saltó sobre la moto. Sulla, ¿no? Preposición articulada, sobre la. Ok. ¿Ok? Ok. Vamos a ver otro rápidamente aquí. No, pasado próximo ya lo hemos visto. Vamos a ver uno del imperfecto. Este me parece muy, muy interesante, este ejercicio. No, dice aquí, Gianluca Sorani, 40 anni, sposato, 3 figli, direttore del personale del Cinema Anteo di Milano. ¿No? Entonces esta persona, Gianluca, está está contando, ¿no? Algo de su pasado, ¿no? Entonces aquí este ejercicio es interesante, ¿por qué? Porque vamos a tener que identificar entonces cuál es si hay que utilizar pasado próximo o imperfecto. ¿No? Entonces, vamos a hacer algo, ya que el tiempo nos queda muy corto. Voy a compartirles este enlace como actividad en Classroom, ¿no? Y ustedes intenten responderlo, ¿no? Como es una página web, lo pueden hacer desde sus teléfonos tranquilamente, no hay problema. Intenten responderlo, luego le hacen una captura de pantalla, ¿no? A lo que han escrito. Y mañana lo vemos en clase rápidamente, ¿no? Para no quitarle mucho tiempo a la clase. Les vemos en clase las respuestas correctas y el por qué. Y si tienen alguna pregunta también. Ok. Ok. Hay que completar, ¿no? Con lo que ven aquí en paréntesis, claramente. ¿No? Aquí también tienen el pronombre a veces, entonces ahí lo tienen. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y te lo enviamos, profe? Lo voy a poner como actividad ahora acá. Déjenme que lo ponga un segundo. Como tarea lo voy a poner, ¿no? Actividad subimperfecto. Il passato prossimo. Bien, entonces les añado el enlace. Entonces ustedes van allí y lo hacen. Pero no me lo envíen, no ténganlo con ustedes. Solamente que como es una página web, si no, no hay forma de guardarla, ¿no? Entonces, véanlo simplemente así, ¿no? Realicen, escríbanlo y ya le toman una captura, de modo que mañana con esa captura me dicen, no, yo en este casillero escribí tal cosa, por ejemplo. Ah, ok, ¿Ok? profesor. Ujú. ¿Va bien, eh? Sí, sí. Entonces, ahí lo tienen, no vayan a verlo, lo acabo de publicar. Y nos estamos viendo el día de mañana, ¿vale? Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Disculpe Ok. si me he explayado contándoles cosas, pero nos estamos viendo mañana. Ok, ci vediamo domani. Ciao. Ci vediamo domani, ragazzi. Ci vediamo. Buona giornata. Ciao, ciao.